Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas a otro episodio de Thyroid Talk. Hoy tenemos una invitada súper especial, a una ginecóloga y endocrina, la doctora Katy. Hoy vamos a estar hablando de muchas cosas interesantísimas, como lo es la fertilidad y cómo nuestras hormonas y específicamente con nuestros problemas tiroideos pues afectan la fertilidad. También un poco de la menopausia, que por ahí hemos tenido muchas que han estado preguntando sobre eso porque lo están viviendo. Entonces, nada, estamos contentísimas porque sabemos que este episodio nos va a llegar al corazón a muchas que vivimos con miedos, con muchas preguntas sobre la fertilidad, sobre la menopausia. Entonces siento que nos vamos a abrazar y llenar de conocimiento porque al final eso es lo que estamos buscando. Así que gracias, doctora Katy, por unirse a esta comunidad tan especial que estamos creando y por darnos su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Eh, Les decía pues que creo que es súper importante tener un espacio donde cada una exprese y pueda eh, intercambiar dudas, inquietudes, duelos, porque así se siente uno acompañado o acompañada y es como que mucho más llevadero, ¿no? Así Cien por Sí, ciento. que, bueno, ese es nuestra meta principal creando esta comunidad que de verdad ya tiene apenas 2 meses y es hermosa por dentro, la cantidad de apoyo y conexión que hay y nosotras somos, digamos, como que la voz de las preguntas que siempre nos hacen, así que vamos a empezar porque tenemos un montón de preguntas que queremos perfecto. hacerle. Yo Perfecto. tengo una que sé que no es oncóloga, pero me gustaría saber su punto de vista como ginecóloga endocrino en la parte, sobre todo, sí, de salud femenina. Y es que yo, por ejemplo, que soy paciente de cáncer de tiroides, tomé yodo radioactivo. Y leí que hay, digamos, como que una posibilidad de que el yodo genere otro tipo de cánceres, entre eso, cáncer de mama. Y que las personas que tomamos yodo radioactivo deberíamos empezar a hacernos los exámenes preventivos del cáncer de mama con anticipación. Usted, o sea, si yo llego a su consulta, ¿me mandaría a hacer eso antes o no? ¿O es definitivamente otra especialidad? ¿Cómo nos ubicamos ahí los pacientes? Ok, fíjate, lo que se describe es que la posibilidad es muy baja. Se Ujú. han hecho metaanálisis, que son metaanálisis, que escoges diferentes estudios, artículos donde se ha publicado la relación de pacientes que han recibido yodo para un cáncer de tiroides y otros tipos de cáncer o cáncer de mama y se ve cuál ha sido la probabilidad estadística. Aparentemente es muy bajo. De todas maneras, siempre hay que personalizar, digamos, en este caso la medicina. Si tienes ese riesgo, pero además en la familia, mamá, hermanas, tías por debajo de 40 años con cáncer de mama, indudablemente hay que comenzar el screening antes, ¿no? Pero no está dentro de las pautas que por decisión médica, todas las pacientes que hayan recibido iodoterapia para cáncer de tiroides tengan que empezar con una mamografía temprano por el riesgo alto de cáncer de mama. No. Pero Ok, sí, bueno, hay quizás, como te digo, personalizar eso, ¿no? Adecuarlo al paciente o a la paciente perfecto, en este caso. Ujú. entiendo. Y entrando un poco más en esta parte de fertilidad y cáncer de tiroides, yo también como paciente de cáncer de tiroides, antes de recibir el yodo radioactivo, decidí congelar óvulos. La verdad hice un estudio bastante amplio, fui a diferentes médicos, fui a una experta en fertilidad, todo esto lo hice en Madrid. Sé que según lo que estudié en ese momento, usted me dirá, realmente es muy baja la probabilidad de que el yodo afecte a largo plazo la fertilidad. Pero sí encontré ciertos estudios mucho más recientes o más actualizados de que se ha demostrado que el yodo puede reducir un poco la reserva ovárica. Entonces, yo por esta razón, yo dije, así sea el 1% de probabilidad, yo quiero demasiado ser mamá y si es, yo no quiero, o sea, tener la mala suerte de ser Ese ese riesgo. 1%, exacto. Correcto. Entonces, Sí. yo prefería hacerlo. Sí,
Hay algunos estudios, como dices tú, donde se encontró que en pacientes menores de 25 años que habían recibido eh, radiación con yodo para cáncer de tiroides, la hormona antimuleriana, que es uno de los índices de reserva ovárica, había disminuido, ¿ok? Y parece que aparentemente pues se mantiene disminuida. Sin embargo, no hay, nuevamente vuelvo a los estudios, grandes estudios que necesariamente lo sea causa-efecto. Sí puede ser un factor de riesgo aumentado. Yo siempre digo que los factores de riesgo son como tiquecitos de una rifa que uno no se quiere ganar. Mientras más factores de riesgo tengas, pues más son las posibilidades. Claro. Claro. Quizás, bueno, tú quisiste cubrir cualquier pequeña posibilidad y tuviste esa Claro. opción, perfecto. Lo otro es que muchas veces se recibe yodo y cuándo puedo quedar embarazada. Después de un año se puede quedar embarazada porque el temor es que si hay residuos puedan afectar al feto, ¿ok? Claro. Pero después de un año puede haber embarazo, ¿ok? Perfecto. Ujú. Eso es una pregunta que me han hecho a mí bastante en TikTok, como que, ¿cuándo puedo quedar embarazada? Y sí, el doctor me dijo eso, me había dicho entre 6 meses a un año, pero yo pienso que si uno puede tener el control de eso, pues estar del lado seguro, del Sí, safe pero zone, escribe como entre 6 meses se y dice un en año, inglés. pero bueno, para estar Exacto, como guardar todos los márgenes de seguridad, pues un año está bien. exacto. Tengo una Ujú. pregunta de métodos anticonceptivos. Eli, no sé cómo es este caso para ti con Hashimoto. Yo me imagino que capaz puede ser parecido, pero no lo sé. Yo nunca he tomado ningún tipo de anticonceptivo, ni pastillas, ni he tenido el anillo, ni nada. Siempre como, bueno, me da risa. Siempre digo que le rezo a Dios y ya. Pero Ese no es un buen método. exacto, ese no es el método más seguro, digámoslo. Ajá. Eh, pero luego de toda esta situación con el cáncer de tiroides, sobre todo en esta etapa del yo radioactivo, que definitivamente no quería quedar en estado, este, estuve investigando para ver si tenía algún método anticonceptivo y creo que en algún momento un doctor o algo así me dijo que para mi caso, por lo menos, que era paciente de cáncer de tiroides, no era bueno tomar hormonas. Entonces, él me recomendaba, creo que la té de cobre, realmente nunca lo hice, pero sí me gustaría como que un poco de guía en cómo los pacientes de cáncer de tiroides debemos cuidarnos o los pacientes tiroideos si es igual para todos. Ok, fíjate, no hay ninguna contraindicación para pacientes que tienen patologías tiroideas, sea hipo, sea hiper o que hayan tenido antecedentes de cáncer de tiroides con ningún tipo de anticonceptivo hormonal. Ni los combinados, cuando hablamos de combinados que tengan estrógeno y progesterona, ni los que tienen solamente progesterona, ¿ok? Y por supuesto, mucho menos los dispositivos como el DIU, bien sea té de cobre, multiloa. Eh, el cáncer de tiroides no es un cáncer hormonodependiente, como puede ser un cáncer de ovario, cáncer de endometrio, cáncer de mama. Cuando hablo de hormonodependiente es que dependa de las hormonas femeninas como estrógeno y progesterona, ¿ok? Ok, Sigue habiendo a estas alturas como ese temor y ese mito que los anticonceptivos no se pueden indicar en pacientes con patología tiroidea. No, no hay ninguna contraindicación. Definitivamente, ahí sí hay que ser muy contundente. Pueden usar cualquier tipo de anticonceptivo. patología tiroidea, sea Hashimoto, o sea cualquiera. Cualquier cosa. Y ahorita que hablas de Hashimoto, ¿verdad? Yo veo mucho en la consulta, que creo que se los comentaba un poquito antes, vienen como muy impactadas. Es que tengo un Hashimoto. A ver, se llama Hashimoto porque lo describió un japonés a comienzos del siglo XX, ¿ok? No Ujú. recuerdo el nombre del médico, del investigador, encontró que en los pacientes que habían tenido patología, una patología autoinmune, se aumentaba el tamaño en la tiroides, había una proliferación de un tipo de células de defensa en la glándula tiroidea. Eso Ujú. es una tiroiditis de Hashimoto. Eh,
¿Qué significa? Significa, digamos, de una manera muy gruesa que en algún momento el organismo dijo la tiroides no pertenece aquí y yo la voy a atacar. Entonces se generan anticuerpos contra la tiroides, ¿ok? Eso puede pasar incluso muchos años sin tratamiento. Las guías de la Academia Americana de Tiroides, que es por donde, digamos, dictan pauta para tratamientos, por supuesto, cada país puede tener sus propias pautas, pero nos guiamos un poco por eso. Necesitan una actualización porque para las de hipertiroidismo, si mal no recuerdo, son del 2016, por ejemplo, pautan que un paciente o una paciente con una tiroiditis de Hashimoto sin hipotiroidismo o sin hiper, lo más frecuente es hipo, no va a meritar tratamiento. Allí hay como una discusión, hay algunas escuelas que dicen, ya va, si la tiroides igual se va a destruir, porque es cierto, ¿por qué no le das tratamiento? Bueno, porque a veces la paciente no tiene ninguna de la sintomatología y mantiene solamente anticuerpos positivos. Ahora, una paciente que va a quedar embarazada y tiene anticuerpos tiroideos positivos, allí no vas a ser como tan, vamos a usar una palabra, tan laxo, porque puedes estar poniendo en riesgo ese embarazo y que se produzca una pérdida. Entonces, en pacientes que ya saben que tienen una patología tiroidea y que quieren quedar embarazadas, deben ir a su control en lo que sería una asesoría preconcepcional antes de buscar ese embarazo para asegurarnos que todo vaya a estar bien. Si quedó embarazada, no estaba buscando el embarazo, debería hacerse pruebas de tiroides en ese primer trimestre porque si es una paciente con una patología tiroidea no diagnosticada, puede haber una pérdida gestacional, ¿ok? Ok, y aún así sepamos, porque en mi caso, que lo había comentado anteriormente, en mi caso yo tuve una pérdida y yo sí sabía que tenía hipotiroidismo. No sabía que tenía Hashimoto en ese momento, solo hipotiroidismo. Pero tengo la creencia que no estaba bien controlado. Incluso cuando tuve esa pérdida, una de las cosas que me dijo mi ginecólogo fue, no entiendo por qué nunca te subieron la dosis de Levothyroxina, Exactamente. Euthyrox. Entonces, en nuestro caso, yo por lo menos me imagino en una situación en la que estoy buscando tener bebés. En este momento no estoy activamente buscando, pero cuando me toque, ¿cómo sé yo? Dios quiera que, bueno, no quede embarazada. ¿Cómo sé yo cuánto tiempo tengo que estar haciéndome esos chequeos? ¿Hay algo que yo pueda controlar aparte de tomarme la pastilla o maneras que yo pueda entender si necesito un Tú cambio? primero los controles de rutina. O sea, si tú eres un paciente tiroideo, no deberías desaparecerte de la consulta, por lo menos cada 6 meses, ¿ok? Hay además situaciones de estrés que descompensan la tiroides. Yo digo la tiroides es como, como sensible. No es que si yo me estoy divorciando, entonces me va a dar un hipotiroidismo, no. Pero si ya yo tengo una patología tiroidea y estoy bajo una situación de estrés, eso me puede descompensar, ¿ok? Entonces, si yo estoy buscando bebé y ya sé que tengo una patología tiroidea, debo ir con un operinatólogo, que es el ginecostetra que controla embarazos de alto riesgo, más un endocrino, sería mi sugerencia, para asegurarme que los valores están adecuados para la búsqueda de bebé, porque es diferente en una paciente que ya tenemos un diagnóstico de hipotiroidismo a una paciente que nunca habíamos hecho ese Claro. diagnóstico. Y yo Y tengo una esa misma pregunta. recomendación sería para un paciente como yo que no tiene tiroides. Sí, claro, O sí, ok, exactamente, exactamente. Sí, porque tú eres una paciente hipotiroidea, ¿ok? claro. Igual, porque tu tiroides ya fue sustituida, digamos, o bien en el caso que muchas veces se hace radio o que se hace cirugía, igual te comportas exactamente como una paciente hipotiroidea. Elizabeth, Ahora, tú ibas a Claro. comentar. sí, tengo una pregunta. ¿Qué tan cierto es que los embarazos tienen la posibilidad de cambiar los Los problemas que valores. tenemos, los valores? Sí, en el primer trimestre del embarazo se produce la hormona gonadotrofina coriónica y ella comparte, digamos, receptores y una conformación similar a la hormona tiroidea. Entonces, en ese primer trimestre puede haber cambios producidos por la hormona gonadotrofina coriónica O que sea, se se va. puede acelerar Ajá. alguna condición Y que tiroidea. entonces tienes que, claro,
Si eres una paciente bien controlada, que era lo que tú me preguntabas, y yo sé que Elizabeth tenía una TSH de 2.5 al momento de quedar embarazada, puedo estar tranquila. Pero si Elizabeth tenía 2.8 o 3, mira, quedas embarazada, yo debería aumentar tu dosis. O sea, si yo te tengo bien controlada, ¿ok? En Ya. fertilidad somos como sobreprotectores. Eh, Vuelvo, siempre hay guías para todo esto, ¿verdad? ¿Por qué tiene que haber guías? Porque tenemos que hablar a nivel mundial el mismo idioma, porque no puedo hacer en consulta lo que a mí se me ocurra y el otro colega no. Hay una pauta que seguir, hay una norma que seguir. En fertilidad hay normas igual y no se escapan las guías dentro de la consulta de fertilidad, vamos a hacer otra cosa, solo que somos como sobreprotectores. Es un bebé, todos los bebés son altamente valiosos, pero es un bebé buscado. Además, sabes que es un paciente que viene con un aumento de riesgo de que pueda haber una complicación o una pérdida. Entonces, mira, somos súper enzimáticos, o sea, Claro. estamos encima del paciente. Claro, ¿y cómo afecta? Me encantaría saber un poco la parte científica, digamos, porque creo que no se la he preguntado nunca a nadie, pero, o sea, ¿cuál es realmente la relación de la tiroides con el embarazo o con la gestación del bebé? ¿Cómo influye? ¿Cómo influye? Exacto. Bueno, la tiroides es la Ujú. responsable de la maduración del parte del desarrollo del sistema nervioso central de ese feto, ¿ok? Ok. Una paciente hipotiroidea no tratada es un bebé que va a nacer con un hipotiroidismo congénito y eso es un retraso mental. Mientras más tarde más tardes, más te retrases en darle Ujú, suplemento, me refiero a suplemento de darle la hormona, ¿ok? ujú. Va a ser peor para el desarrollo neurológico de ese bebé. Una mamá hipotiroidea no tratada tiene mayor riesgo de preeclampsia, de embarazo pretérmino, de un recién nacido de bajo peso. Son muchas las cosas. Yo siempre digo que la glándula tiroides es la directora de orquesta. Ella controla el metabolismo, la energía, la temperatura, eh, tiene impacto sobre la frecuencia cardiovascular, sobre el insomnio, sobre la somnolencia. O sea, tiene un impacto a nivel del sistema nervioso central muy importante, tanto en mamá como en bebé, si es que estamos hablando de fertilidad. Y para las hipertiroideas, ¿cómo funciona? De Igual la la misma tiroides, manera. claro. Obviamente, no, en esta paciente hipertiroidea no vas a usar levotiroxina. La Ujú. levotiroxina la usas en hipo. Usas un bloqueador porque el hipertiroidismo es esa, la tiroides está hiperactiva, entonces necesitas bloquear y se utiliza preferiblemente propiltiuracilo, se llama el medicamento, para bloquearla porque tiene menor riesgo de malformaciones congénitas, ¿ok? Pero igual es una paciente que tiene que estar bien controlada. Doctora Katy, me llama mucho la atención lo que acaba de decir y me encanta que lo haya comentado porque he visto que muchos pacientes con hipertiroidismo toman levotiroxina y yo siempre me pregunté, pero entonces no entiendo cómo funciona esa pastilla porque si yo que tengo hipo, es decir, que se supone que no estoy produciendo suficiente, necesito levotiroxina, entonces como una persona que está sobreproduciendo necesita levotiroxina también. ¿Podemos hablar un poquito más de ese tema? Wow, en algunos casos, algunos médicos tratan de controlar ciertos síntomas como haciendo el equilibrio, pero no es lo más frecuente. Si hay un hiper, donde hay una glándula Ujú. hiperfuncionante, la bloqueas. Pudiera ser, habría que ver el caso de esa paciente que como está tan sintomática y la bloqueaste, haga síntomas de hipotiroidismo y no le puedes quitar el bloqueo, entonces le das levotiroxina. Pero eso es así como eh, off-label, que llamamos en medicina, o sea, fuera de lo establecido, pues. Y en el caso de Isa, que tengo entendida que ella tiene hipertiroidismo inducido, pero no tiene Sí, tiroides. es Claro, de... en el ujú. caso de los pacientes que han tenido un cáncer de tiroides, tienes que manejar una TSH diferente a un paciente de hipotiroidismo por un Hashimoto, por ejemplo. Normalmente manejas valores muy chiquiticos, 0,1 a 0,4, sobre todo en los primeros 5 años. En la mayoría de los Ujú. cánceres hablas de libre de enfermedad después que han pasado 5 años, ¿no? Ok. eh, y mantienes esos valores chiquiticos porque si llegó a quedar una celulita por allá y no la estás bloqueando, porque lo que estás haciendo con la levotiroxina en este caso es dar un suplemento
porque la tiroides no está funcionando, pero necesitas el valor bajito, entonces puede haber un riesgo allí de recurrencia, ¿no? Y gracias Eli por traer este tema, porque en el tema de la fertilidad, yo tampoco estoy en estos momentos activamente quedar embarazada, pero sí, digamos que es algo que está sobre la mesa en mi planificación familiar. Y me llama mucho la atención y me lo han preguntado también en TikTok varias veces, como ¿cómo se ve eso para un paciente que no tiene tiroides? Sí, se supone que en estos momentos yo tengo un hipertiroidismo, aunque sea inducido. Entonces, ¿cuál es esa zona segura entre que me cuidan a mí de que no regrese el cáncer, pero se cuida al bebé de que tenga un TSH Claro, suficiente? la supresión tiene que estar en ese Ujú. margen chiquitico, ¿no? De 0,1 a 0,4. No Ok, debería pasar nada, pero en tu caso, o sea, y cada paciente tienes que verlo, o sea, no tenemos una receta de cocina, tienes que verlo, tienes que hacerle seguimiento, el tiempo, cuánto tiempo pasó, para buscar embarazo, lo que hablamos ahora del tiempo ujú. del yodo, ¿no? Pero una paciente hipertiroidea, pues puede ser un problema igual. Entonces, tratas de mantener esos márgenes como te digo. Perfecto. Y Chicos, sí, para, sino en 0,0, no, porque además vas a no, tener taquicardia, vas a tener claro. insomnio, puedes tener pérdidas también. Claro, y para esta planificación, ¿hay exámenes o algo específico que debamos hacernos más allá de la TSH? Para una paciente tiroidea, con alguna patología Ujú. tiroidea, hiper o hipo, TSH, T4 libre y los anticuerpos antitiroideos, ¿ok? Previo a la búsqueda del embarazo, por lo menos 6 a 8 semanas. ¿Por qué? Porque es el tiempo, si algo no está bien, que vas a indicar tratamiento y que vas a volver a pedir los exámenes. Ahora, en el caso de una paciente que ha tenido un cáncer de tiroides, siempre pedimos tiroglobulina Ujú. como un marcador para saber que el cáncer sigue fuera, o sea, que no está. Claro, Del resto no hay ninguna otra patología, ningún otro examen para asegurarnos que está todo bien en la paciente tiroidea. Y por perfecto. casualidad, doctora, ¿ha visto en algún momento bueno, de los casos que usted ha tomado que se haya revertido algún problema de tiroides durante un embarazo o luego de un embarazo o siempre se tiende a aumentar? Fíjate, hay pacientes que hacen hipertiroidismo más Ujú. frecuente durante el embarazo y después del embarazo pasa, ¿ok? Solamente se presenta durante el embarazo. Ahora, ¿cuál es la causa fundamental del hipotiroidismo? En poblaciones donde hay un déficit de yodo, eso es una causa de hipotiroidismo. Y casi siempre es una causa de bocio, o sea que esa tiroides grande, ¿no? Y en las poblaciones donde hay suficiente cantidad de yodo o un poco más, se supone que por eso la sal tiene que ser yodada, ¿ok? Ujú. Hay mayor frecuencia de hipotiroidismo de causa autoinmune por el Hashimoto. Entonces, una paciente que ya está hipotiroidea por un Hashimoto difícilmente va a curarse. Ujú. Ahora, una tiroiditis aguda, que puede ser, por ejemplo, post-COVID, luego del COVID, vimos muchas tiroiditis, más frecuentemente hipertiroidismo. Hubo pacientes que incluso sin tratamiento a las 8 o 12 semanas mejoraron. Y no solamente lo vemos con el COVID, lo vemos con algunas enfermedades virales que pueden hacer tiroiditis. Aguda y después pasa. Pero Ah, son las wow. enfermedades más no las vacunas, ¿correcto? No, claro, porque las virosis existen mucho antes o sea, otro tipo de virosis mucho antes del COVID. No, las vacunas. Y fíjense ustedes que tienen esa, digamos, responsabilidad de llevar información con tiroides. Es muy importante, eh, sobre todo en este momento que hay un movimiento antivacunas terrible. Sí. Nosotros pudimos, me refiero a nosotros como sociedad a nivel mundial, pudimos volver a nuestra normalidad gracias a las vacunas, ¿ok? Que hay algunas consecuencias, por ejemplo, y ahí voy a hablar un poquito de medicina de género, que aunque no está directamente relacionado con tiroides,
nosotros, mi grupo con el que hago ginecología, hicimos un trabajo de trastornos menstruales post vacuna COVID, ¿ok? Porque las pacientes empezaron a decir en Twitter, oigan, me pusieron la Johnson y el sangrado fue horrible. No, a mí me pusieron la Pfizer y me pasó, no. Entonces dijimos, vamos a ver, hicimos de hecho lo publicamos en la revista de ginecología y obstetricia, la revista venezolana, más de 6.000 pacientes entrevistamos levantamos como esa información y muchas de estas pacientes, o sea, casi todas habían manifestado tener trastornos menstruales post vacuna y casi todos estos trastornos fueron transitorios. Entonces, claro, era una emergencia y, o sea, a veces es como que tienes que hacer reanimación cardiopulmonar y la haces, o sea, no tienes que pensar, ¿no? Las vacunas, yo insisto siempre, las vacunas salvan vidas, pero tienen que tener un enfoque de perspectiva de género. Mire, yo le voy a poner esto, pero usted debe saber que va a tener menstruaciones dolorosas por 6, 8 semanas, 3 meses, va a tener sangrados más abundantes, Hubo pacientes que ausencia de menstruaciones o que incluso presentaron, claro, estoy hablando de pacientes 48, 50 años, menopausias antes, ¿ok? Y hubo pacientes que ya después eso fue transitorio. Entonces, no se iban a vacunar, no, pero no es lo mismo que tú le digas al paciente, este va a ser su efecto secundario porque usted es mujer, ¿ok? Claro. El COVID, hoy en día sabemos que es una patología, digamos, vascular. Pacientes post-infarto. Tengo una paciente de 33 años no vacunada con un infarto después de COVID. Tengo otras pacientes con patologías. Hace poquito un familiar, taquicardias, no sé qué. Bueno, tuvo COVID y una pericarditis. El COVID ama el corazón, pero no tiene una relación tóxica con el corazón, ¿no? Produce pericarditis, puede haber infarto. Entonces hay que tomarse en cuenta la infección por COVID. ¿Qué es eso de Hay que pericarditis? tomarla en serio, quiero decir. Esa palabra de Pericarditis. El pericardio, perdón, era un poco lo que yo le decía ahora. Uno, sabes, te acostumbras a dar diagnóstico que para ti es normal y el paciente dice, ya va, explícame, o sea, Sí. me estás diciendo algo súper duro, ¿no? La membrana que cubre el corazón es como quien arropa el corazón, eso se llama pericardio, se inflama. Okay. Y bueno, además de producir, puede producir dolor, puede producir taquicardias y bien que ameritan Fuertes. tratamiento, pues sí. Me encanta esa parte que como doctora, digamos, reconozca de que los doctores, pues en su día a día es algo común para ustedes y para nosotros como paciente no lo es, porque siento que ese tacto lo es todo. O sea, de llegar a una consulta médica y que el doctor pueda entender de que ok, esta persona no sabe nada de lo que yo le voy a decir, entonces vamos a explicarlo de una manera que lo entienda. Wow, eso de verdad que los pacientes lo valoramos un montón. Sí, 100%. Sí, porque es como rutina para uno, pero Sí, para ti no es rutina que yo te diga que tienes claro. una tiroiditis o un hipotiroidismo o un Sí. síndrome ovario poliquístico. Bueno, a mí me pasó con mi diagnóstico de cáncer, y que en verdad el doctor que me atendió, yo lo amo, o sea, es un doctor increíble, es buenísimo, no quiero que suene como que algo que estoy diciendo malo Ujú. es mi doctor, sino que cuando él me dio el diagnóstico, que realmente yo ya sabía lo que tenía, porque la primera persona que me lo dijo fue Caduo, de hecho. Ah, imagínate. Caduo es famoso en Thyroid Collective porque siempre sale el Siempre momento sale a de mi relucir. Ya le diagnóstico, voy o a sea, decir. sí, sí, sí. Entonces, fue él y Yumiko que leyeron los exámenes conmigo de hecho le preguntaron a un endocrino, capaz y fue usted y no lo sé. Mm. Este, entonces, me perdí en lo que estaba diciendo. Ah, ok. Que, que calcu- Cuando llegué a mi doctor como tal, el que me iba a operar, el cirujano, él recuerdo que me dijo algo como que sí, tienes cáncer de tiroides, pero para mí la palabra cáncer, o sea, o en nuestra sociedad,
si Sí. no somos médicos, el cáncer es como lo peor que a uno le puede pasar en Si la eres vida. médico también, ¿oíste? Exacto. Bueno, si eres médico también, pero capaz como médico sabes que el cáncer de tiroides no, o sea, no vas a morir de eso o no Ujú. debería suceder, no es lo más común. Correcto. Pero para a mí me dicen, Tienes cáncer de tiroides", y yo como que, yo lo primero que fue, yo me voy a morir, Va a o sea, morir. yo me voy a morir. Sí. Y después el doctor me dice, no, tranquila, que primero te atropella un carro de que te mueras de esto. Ok. Y como que tu vida va a seguir normal. Eso te abrimos, te sacamos la tiroides y tu vida no va a cambiar. Y yo como que mi vida no va a cambiar. O sea, como que Ni nadie me no voy dijo a que mi vida iba a cambiar. no voy a tener la tiroides, algo tiene que pasar. O sea, no puede Ujú. ser que Claro. no es el apéndice, pues no es Claro. el apéndice que no sirve para nada. O Ujú. bueno, servirá para pocas cosas que no sé. Pero eso para mí fue un shock y después ahora ya más de un año y medio que tengo de no tener tiroides, si yo pudiera tener una conversación con este médico, digamos como esta, le diría esto, como que mi vida sí cambió, o sea, mi Claro. vida es otra, el antes y después, tanto porque tengo síntomas de hipotiroidismo o hipertiroidismo, dependiendo del nivel de la TSH, Sí, hasta que se ah, logre el nivel claro, ideal. Sí. hasta por las cosas emocionales que uno vive a través del diagnóstico, el duelo que tú le haces a tu salud, o sea, como que sí hay Sobre muchos todo el cambios que duelo que le trae. hace, claro. Y a veces hace falta, yo digo, por más que a veces uno se crea empático, ¿no? A veces necesitas transitar esos zapatos, haber estado en esos zapatos para entender algo que tú acabas de decir muy importante, que es el duelo por la salud. No importa si Sí, no fue cáncer, pero con que te digan que tienes algo, nadie quiere estar enfermo, ¿ok? Sí. claro, Nadie quiere estar enfermo. Eh, y cuando te dicen que tienes alguna patología, y más una patología crónica, o sea, va a ser toda la vida, wow, a Sí. veces sientes un peso grande encima, ¿no? sí, Sí. Entonces, vamos a aderezarlo, vamos a ponerle, no es que le vas a poner florecita, no es que le vas a mentir al paciente, ojo, claro, pero sí como decirle, mira, tienes esto no es grave, sí vas a tener tales cambios, todo es manejable, te vas a sentir bien, porque vuelvo a lo mismo, o sea, nadie quiere estar enfermo, ¿no? claro, Lo que pasa Sí. es que, bueno, totalmente. aprendes a llevarlo y ya sé, ya pasó, estoy aquí, estoy viva y sigo adelante. Pero yo hubiese preferido no tener que pasar por eso, ¿no? 100%. Claro. Y no 100%. sé qué opinas tú, Eli, pero yo siento que, o sea, nosotras dos que hemos vivido en Estados Unidos un montón de tiempo y que hemos tenido, digamos, cercanía con la cultura americana, pero que somos latinas y sabemos cómo piensan los latinos, porque pensamos de esa manera también, yo siento que en la cultura latina, sobre todo, estamos acostumbrados a callarnos lo que sentimos. Como que me dio cáncer de tiroides o tengo Hashimoto, tengo esto, le estoy haciendo este duelo a la enfermedad o tengo este síntoma y eso, y no importa, uno nunca dice que está mal. O sea, como que en nuestra sociedad no ¿Estás es lo bien? común, Ajá, siempre no es estoy lo bien. común. 100%, Exacto, 100%. Y lo hemos siempre hablado estoy bien. anteriormente también. A veces no quieres molestar a tu pareja porque sientes que entonces te la pasas quejándote. Los Ajá, mismos papás que te dicen, pero ¿qué estás hablando? ¿Qué Hashimoto qué? O sea, no sé qué me estás diciendo, estás hablando locuras, deja el drama. O sea, es la cultura, sinceramente. Y creo que sí termina afectando más. Mira lo que dijo por lo menos la doctora Katy hace rato. Dijo, si ya tú tienes una condición tiroidea, ponte un hipotiroidismo por Hashimoto y encima pasas por niveles de estrés súper elevados, o sea, puedes empeorar muchas cosas. Y cuando ujú, uno se calla eso, por más que sea, estás construyendo dentro de ti una atmósfera, por así decirlo, o un ambiente muy tóxico, porque entonces sientes que no te puedes expresar, prefieres ocultar cosas, como que no, todo está bien, aquí no pasa nada. Eso daña mucho más. Pues, claro, siempre hay que exteriorizar, conversar. Yo muchas veces les digo a los pacientes, incluso ir a terapia. En estos días una paciente me miraba así como, bueno, no, nunca he ido, le digo, pero es simplemente que te dé herramientas. Hay herramientas que yo como médico no te sé dar y que de repente tú no tienes, entonces que el psicólogo nos va a ayudar. Obviamente no vamos a hacer drama como decía Elizabeth, pero
pero bueno, ya va, tengo esta condición, la voy a aceptar y no es que mi vida va a girar en torno a eso, porque si no, empieza a girar nuestra vida alrededor de la enfermedad que no es saludable, evidentemente, ¿no? Exactamente. 100%. Pero sí conversar, mira, sí tengo esto, reconocer cómo me siento, eso que tú dijiste, hacer el duelo de mi salud, independientemente cuál sea el diagnóstico. Y si es un pronóstico reservado, pues peor. Hay que entenderlo, ¿no? Correcto. Claro. Y ahora, Ahorita que estamos en este tema digamos, estrés, ansiedad, depresión, porque todo esto lo podemos ligar a esto, el duelo de la salud. Él y yo siempre tenemos, digamos, una disyuntiva. De hecho, tenemos un live pronto con este tema y no hemos investigado nada al respecto. Pero usted nos va a servir de investigación. Ok, ¿Cómo podemos diferenciar? Muchas veces sentimos los pacientes tiroideos que hay síntomas tiroideos que pueden ser otras cosas, como por ejemplo la ansiedad y la depresión. O sea, pues yo puedo estar ansiosa o puedo tener depresión o puedo tener mucho estrés por X, Y, Z y eso me produce insomnio. Este, ¿Y cómo lo puedo separar de que no me lo está causando mi condición tiroidea, sino que son otras cosas externas? claro, hacer ese diagnóstico diferencial no es fácil, ¿ok? Primero que siempre la pobre tiroides es la culpable de todas. Engordé es la tiroides, estoy cansada es la tiroides, se me cae el pelo es la tiroides, estoy triste es la tiroides. Sí, es verdad, ella es la directora de orquesta, pero pobrecita, no es la culpable de todo. Uno, ver el contexto. Yo estaba bien hasta, qué sé yo, hasta hace 15 días, no salió el trabajo que yo quería, me peleé con alguien en la familia, me peleé con mi pareja, quería hacer ese viaje y no se puede. Imagínate, por ejemplo, alguien que tenía prácticamente programada el próximo año ir para la universidad. Alguien joven, 20, 25 años, y una de sus ideas era ir a estudiar inglés en Estados Unidos, por ejemplo. Y te acaban de suspender esa visa. Te vas a sentir mal. No importa si ya eras hipotiroideo o, wow, es súper duro. Por ponerte un ejemplo que está algo en el tapete, Ujú. ¿no? Sandy. Entonces, siempre ver, aprenderse a mirar un poquito, ya va, Ujú. qué es lo que está pasando nuevo que me está haciendo sentir así. Mira, Correcto. no, está bien, tengo el trabajo de mis sueños, tengo el perrito que quiero, que adopté, tengo, algo está pasando, no, aquí está pasando algo, de repente sí la culpable sí es la tiroides, ¿no? Ok, Me Aprenderse encanta a eso. mirar, eso es súper importante. Eso sí, me encanta, que eso también, bueno, como usted misma dijo, que me encanta que usted le diga a sus pacientes que vayan al psicólogo cuando usted cree que de verdad es algo que necesitan y no por mal, sino porque esto es una herramienta, fíjese usted, sí, Exacto, es una herramienta perfecta, que es como que, mira, por supuesto que la tiroides te puede ocasionar momentos de ansiedad y todo lo demás, pero hay muchos otros factores que pueden estar ocasionando eso, que no te estás dando cuenta y no te das cuenta porque no tienes la capacidad de entenderte a ti misma. Entonces vamos a empezar por ahí. Me encanta que exacto. y quiero, si me permiten saltar a la otra parte de la conversación, que es la menopausia. Es mi Porque tema sé favorito en el mundo, la menopausia. porque sé que ya no nos queda tanto tiempo y me encantaría hablarlo porque mi mamá me va a matar de que yo estoy diciendo esto, pero ella está pasando por eso. Ella está pasando por eso. Y a mí me rompió el corazón por completo porque pasó demasiadas noches, o sea, estoy hablando de meses, no, sin dormir por la cantidad de sudoración que le estaba dando en la noche, Ujú. como escalofríos. Y entonces yo le decía, mamá, le decía yo, mamá, pero tú anda a chequearte esa tiroide, no vaya a ser que esté pasando algo ahí. Yo no sé nada de eso, bueno, pero porque tu mamá es imagino, hipotiroidea porque mi mamá también. es hipotiroidea también, Ujú. Exacto. moto. Ella es simplemente hipotiroidea, hasta lo que sabemos. Entonces yo le decía, mamá, anda a chequearte esa tiroide porque tú no sabes. Y yo pues, de ignorante, porque yo no sé. Y esta es la pregunta que le quiero hacer hoy. ¿Cómo se relaciona la menopausia con la tiroide? ¿Hay relación? Ok, cuando comienza a haber cambios hormonales antes de que, ¿qué es la menopausia? La menopausia son, después de que han pasado 12 meses sin menstruación, esa es la menopausia. Desde 10 años antes comienza a haber síntomas, que antes pensábamos que es que era, tenía que ir al reumatólogo, no es que no tenga que ir al reumatólogo la paciente, o tiene que ir al psiquiatra porque hace crisis de pánico, comienza una cantidad de desajustes hormonales porque ya el ovario deja de ser tan
organizadito, tan puntual. Ujú. Este día me toca producir esta cantidad de estrógeno, este día me toca producir esta cantidad de progesterona. No. Después de los 40 años empieza, hay meses en que las pacientes te dicen, "Ah, no aguanto los senos", eso se llama mastalgia, porque ese mes la progesterona estuvo en el techo, ¿ok? Meses en que tengo oleadas de calor, pero el mes que viene ya no tuve oleadas de calor. Entonces empieza un desajuste. La perimenopausia puede ser bien, bien dura también. Hay vértigo, puede haber crisis de pánico, puede haber dolores articulares, De verdad que puede... ser mujeres es toda una aventura, ¿verdad? Sí, las hormonas. A mí me encanta y creo que eso es importante también cambiarlo. Siempre nos han insultado, es que ustedes son hormonales. Y yo hace mucho tiempo digo, sí, afortunadamente somos hormonales. Eso nos hace tener lindo el pelo, linda la piel, el humor que tenemos, hacernos mamás. eh, y la que no quiere ser mamá, igual. O sea, las hormonas son nuestra vida. Entonces, uno, empezar a cambiar ese discurso de que sea un insulto, ¿no? Claro que somos Sí, hormonales, sí, fantástico que somos hormonales. Pero sí, las hormonas se las traen también, hay que claro. reconocerlo. Es como dice esta chica de una cuenta que se llama Sol Chicanole, que ella dice, vamos a ver qué sabotaje hacemos ahora, ¿no? Y bueno, retomando tu tema de la tiroides, sí, después de los 40 años puede haber como parte de estos procesos un, eh, un hipotiroidismo, sobre todo que no se había presentado. No es que la menopausia sea causa de hipotiroidismo, no, sino que todos estos cambios hormonales hay Claro. que evaluarlos y puede llegar a pasar, ¿ok? Doctora, ya va, me va a disculpar esto, pero es que le voy a hacer una pregunta que yo no sé cómo no se me ocurrió antes, porque es una pregunta que con la que vivo prácticamente todos los días y quiero Ajá. que usted nos la responda con toda la sinceridad del Ay, mundo. qué Dios, qué difícil. Ajá. Sí, mire, y esto a mí me llena de emoción, porque hay veces que me provoca matar a la gente que me dice, pero ¿qué tan cierto es que yo, con 28 años de edad, tengo que apurarme para quedar embarazada porque se me va a acabar el reloj? No, después de los 35 años comienza a disminuir la calidad ovocitaria y el número de ovocitos, ¿ok? No es que se destruyen, no es que yo cumplí 35, ya mañana no los tengo, ¿no? Es un proceso, ¿ok? Mm. ¿Qué cantidad de mujeres que entre 35 y 40 años quedan embarazadas, ¿ok? Pero si comienza a disminuir la reserva folicular, puede aumentar el número de pérdidas estacionales. Después de los 40 años se acentúa y una de las razones por las que hay pérdida es porque de repente el ovocito no era de muy buena calidad y vienen unas alteraciones genéticas que ni siquiera hace que el embarazo llegue a las 8 semanas, sino a veces es un embarazo bioquímico, solo que la paciente, como estaba esperando un bebé, dice, o sea, como estaba buscando, oye, tuve un día de retraso, no llegó el 28, es 29, vamos a hacer la prueba, salió positiva, pero mañana pasado mañana empiezo a sangrar, ¿ok? A mí me pasó eso. Pero sí, después de los 35 comienza con 28 años, está súper bien para quedar embarazada. Y la Ok. gente No, también porque yo a veces lo te digo digo como que que, bueno, es que ahorita no, a lo mejor dentro de un año, a lo mejor a los 30 y todo el mundo me cae encima y yo como que vamos a calmarnos. Y Bueno, como, también es que antes la gente tenía hijos mucho más temprano, más ¿no? Y temprano. eso claro, ha ido cambiando. Nosotras estamos como las hormonas después de los 40 con demasiadas ideas, pero yo quiero regresar a la menopausia porque me Ok. surge una duda. En la menopausia, a ver, por lo menos la mamá de Eli, su hipotiroidismo es desde mucho antes de la menopausia. Entonces, la experiencia de una mujer con alguna condición tiroidea en la menopausia es diferente o se ve No como, necesariamente, no, no, no necesariamente. no, Si está no, compensada, ok. va a estar bien. Que puede, si es una paciente, dependiendo del tiempo que tenga en tratamiento, ponte justo a los 40 años, empezó con hipotiroidismo y el hipotiroidismo puede producir, por ejemplo, aumento de peso, pero no es que me puse muy, que aumenté muchos kilos, no. ¿Qué es lo que hace el hipotiroidismo? Disminuye, va enlenteciendo el metabolismo. Y ahora no vemos pacientes porque todo el mundo está atento a la tiroides, pero me pasó cuando estaba justo haciendo ginecología endocrina, yo hice ginecología endocrina en México,
y me tocaba pasar consulta con mi tutor, ¿no? Y sentada viene una paciente, la señora casi no hablaba, era muy lenta para hilar una idea porque las neuronas dejan de tocarse, ¿ok? Se van alejando. Eso em, con el hipotiroidismo. con el hipotiroidismo, sí, con el hiper eres, o sea, es una balita, Ujú. tin, 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 tin. Pero también tiene una afectación con la parte cognitiva. Pero bueno, lo cierto es que esta señora tenía un hipotiroidismo, no me acuerdo la TSH, ponte 30X, ¿no? Mira, a las 8 semanas, cuando esa señora volvió a la consulta, era nada más, o sea, tú o yo conversando, la importancia del diagnóstico a tiempo. Entonces, si tienes una paciente de 40 años que no ha sido diagnosticada, que empieza a aumentar de peso y encima se mezcla la perimenopausia, ese aumento de peso, esa irritabilidad, te van sumando, ¿ok? Pero tan Claro. pronto tú puedas poner tratamiento para la patología tiroidea, que es de lo que estamos hablando, ya el resto de los síntomas no va a empeorar por eso. Solo que si se juntaron y no lo has diagnosticado, uy, va a ser Me encanta que una acaba tormenta de síntomas y de humor. ¿Ah? correcto, me encanta que acaba de tocar un punto que yo también quería tocar y es una preocupación que tenemos en mi casa. Nosotros, bueno, tenemos siempre mucha fe en que eso no va a ser la realidad de ni mi mamá ni mía, pero fue la realidad de mi abuela. Ujú. Ella nunca fue diagnosticada, siempre le salían todos sus exámenes de tiroide bien, pero ella desarrolló Alzheimer. Y nosotras sí nos damos cuenta, yo me he dado cuenta personalmente que a mí, dependiendo de cómo esté mi tiroide, dependiendo de cómo esté yo con mis tratamientos, mi mente Piden cambia. las cosas, claro, te hace Hay más veces, lenta. hay veces que estoy súper lenta, que yo digo, no puedo conmigo. O sea, me canso de lo lenta que estoy. O sea, me da como hay otras veces que estoy súper enfocada, súper, como hay otras veces que estoy como en el medio. Entonces, la memoria también es algo que ya en mi casa se burlan de eso, o sea, ya lo agarraron para guachafa. Mi esposo también me ha tenido que construir un sistema en que anota eso, pues si no se te olvida, anota. Entonces yo digo, yo tengo solamente 28 años y mi mamá dice, epa, ya yo estoy con 50 y algo años, ¿a dónde va a llegar esto? O sea, me tengo que Ujú. preocupar, ¿qué puedo hacer para yo evitar eso? ¿Tiene que ver? ¿No tiene que ver? Ok, mira, la pérdida de memoria. Uno, si a lo largo de un mes hay una parte del mes en que tengo mayor concentración que en otra, puede ser hormonal. Si no usas anticonceptivos, puede ser que mira en qué momento del ciclo te pasa. Por ejemplo, cuando la progesterona está muy alta, que estamos después que ovulamos, eh, la progesterona te adormece un poquito. Por ejemplo, cuando tienes pacientes con pérdidas estacionales y que le das suplementación con progesterona, les da sueño, tengo pereza, me cuesta ir al baño porque das unas dosis muy altas. Entonces, volviendo a la parte biológica normal, hay que ver en qué momento del ciclo pasa. Una paciente bien tratada para tiroides y que no tenga ni otra patología, habría que ver porque hay pérdida de memoria y qué es lo que se te olvida, ¿ok? No, no podemos como pasarlo por debajo de la mesa y decir, no, eso fue la tiroides, eso fue el ciclo. Por eso, aprender a mirarnos en qué momento, porque si yo, ponte, la menstruación me vino el 1 de junio y estoy de una manera con respecto a mi memoria. Y después el 15 de junio estoy a otra, evidentemente esa no es la tiroide porque tú estás tomando tu misma dosis de Claro. Eutirox o Synthroid. Podría ser algo hormonal que tenga que ver con el ciclo. Pero si esto a lo largo de los meses se va acentuando, hay que mirar qué está pasando. ¿Y qué tipo de Eli, cosas tú, pudiesen? Ah, dime. ¿Cómo? Eli, tú habías leído un estudio, yo no lo he leído, pero tú me lo comentaste alguna vez, de que, y doctora, usted desmentirá esto, Sí, ¿verdad? eso estuve. Este, de que se habían hecho estudios, no sé qué tan avanzados están, de que el Eutirox podía tener un efecto secundario a largo plazo, creo que de desarrollar Alzheimer era justamente. Sí. Wow. Qué tan cierto es esto? ¿O que se conoce algún efecto secundario de tomar Eutirox a largo plazo? ¿O es una No, medicación no. 100% segura? Es una medicación 100% segura porque tú necesitas que la tiroides esté regulada porque es la que controla tu metabolismo, ¿ok?
Es importantísimo estar con la dosis adecuada y si lo necesitamos de por vida, lo tomamos de por vida. Si por alguna razón pasas usando durante mucho tiempo una dosis mayor, ahí puede haber una impactación, se puede impactar hueso, por ejemplo, puedo tener una pérdida acelerada de masa ósea, pero no hay Eso fue lo que relación. yo me imaginé. Yo dije, a lo mejor no es que sea la pastilla, sino es que a lo mejor estas personas que ya tienen 80, 90 años, 70 y pico, que bueno, igual siguen siendo jóvenes, a lo mejor es que no estaban bien controlados. Y entonces es Claro, lo que, porque a mí sí, me pasó, Claro. yo dije, ay, Dios mío. si tú, por ejemplo, tienes una dosis de Eutirox, por decirte, de 100 y en un examen salió que no estabas bien y te lo aumentaron a 150 y comienzas con taquicardia, con sudoración, con insomnio, es porque estás recibiendo una dosis mayor, ¿ok? Sí. Pero si Todo estás con eso tu... lo he vivido. Yo también. Claro, sí, es muy difícil a veces, sobre todo en pacientes que necesitas ese margen tan chiquitico de Sí. seguridad, es difícil llegar a la dosis ideal. Entonces empiezas, bueno, hoy te tomas 112, mañana te tomas 75, pasada te tomas 125. En Yo Estados estoy Unidos, con 112 de lunes a viernes y 100 sábado y domingo, justamente por lo que te esa digo. razón. Ujú. Ujú. A mí me Eh, va, pero si hay dosis, si estás bien con tu dosis, no, no hay ningún efecto No secundario. debería ser. a mí la doctora Perfecto. Katy me va a matar en este Pues, live cuando le confiese que no estoy tomando pastilla ahorita. No estoy tomando pastilla de nada porque me estaba sintiendo lo peor que me podía sentir pero en que mi... el Eutirox no te lo estás tomando. Ya voy a entrar en tema, no me vaya a matar. Déjeme explicar primero. Ok, ok. Estaba tomando ya 100 miligramos y me tenía, pero, pero horrible. O sea, ya yo estaba que yo no me soportaba yo misma. Ujú. La mente era una cuestión terrible, fue muy fuerte y mis reglas totalmente irregulares, Descontrolada. Ujú. súper fuerte. Y entonces yo agarré, me empecé a quedar sin pastilla y a veces pasaba tiempos como de 3 4 días, una semana, 2 semanas sin tomármela porque se me olvidaba. Y Ujú. para sentirme mejor. Y yo agarré y dije, ya va. ¿Y porque yo me estoy sintiendo mejor y tengo tantos días sin tomarme la pastilla? Dejé la pastilla sola. Eso, yo sé que eso es lo peor. La gente que me está escuchando en este momento, No lo no hagan en casa. Por hagan favor, no. esto. No No se lo hagan hagan en esto. Pero casa. estoy siendo Exacto. transparente y honesta con la doctora para que nos regañe a todas las que lo hemos hecho y que nos ayude a regresar, porque yo después fui a otro doctor y le dije, mira, doctor, me pasó esto, dejé de tomarme la pastilla, esa doctora casi le da Mm. un ataque también, pero me dijo, bueno, vamos a hacerte los exámenes. Y me dice, bueno, la verdad es que no está tan mal, como que realmente no necesitabas tanto lo que estás... Esa dosis, eso puede pasar, claro, Exacto. Entonces me dijo, vamos a dejarte sin pastilla y te quiero volver a ver en tal fecha. en Y 6 semanas. cuando nos veamos, voy a saber bien de verdad cómo estás. Tengo que hacer la cita porque lamentablemente tuve que volver a cambiar por temas de seguro lo de la doctora, pero me toca esa cita, ¿no? Yo sé que eso no se debe hacer, pero mis reglas se han regularizado como Bueno, nunca. fíjate, clínicamente pareciera que no la necesitabas, ¿ok? Em, Muchas veces estamos sobremedicadas. ¿Cuándo había sido tu último control? No, imagínese. O sea, a mí me subieron esa dosis a 100 después de mi pérdida, que fue a los 20 años. O Y sea, ya tú tienes 8 años tomando esa dosis y no te habías vuelto a controlar. yo me hacía mis exámenes y me dejaban lo mismo. Y yo decía, es que me siento mal. Y el doctor, eso es normal. Y yo, no puede ser que sea normal. No, no, no empiezas a hacer Claro. ajustes porque cada paciente se comporta de manera distinta. Y a veces le bajas la dosis, vuelves a hacer TSH, T4 libre, pero siempre manda la clínica. Yo siempre digo, Ok. por ejemplo, tienes una paciente que dice, me molesta para orinar, mi orina huele mal, estoy orinando con sangre, ay, pero el examen de orina salió bien, ¿no le va a poner tratamiento? Obviamente clínicamente. Si clínicamente estaba irritable, me sentía mal, tenía trastornos menstruales, oye, el examen puede, Claro. vamos a hacer una eh, Un prueba ajuste. terapéutica. Prueba no es que los pacientes son ratoncitos, sino uno dice, bueno, vamos a ver cómo nos Claro. Pero suspendiendo, porque es bajando muy dosis. personal. Claro, No, porque es muy Claro. personal de cada caso. Lo que pasa es que siento que en Estados Unidos pasa algo, Eli, que no sé si es lo que te pasó a ti,
que por lo menos el seguro cambia todos los años, entonces hay doctores que dejan de estar en tu red de cobertura del Sí, seguro y tienes que cambiar muchas veces o sea, en 8 años tú puedes tener 3, 4 médicos 3, 4, diferentes sí. y Imagínate. no es lo mismo a tener siempre tu doctor que tú vas, que conoce tu caso, que es el doctor que te ha visto desde la pérdida ahora, entonces puede ir Sí. conociendo cómo se van desarrollando tus síntomas. Creo que eso influye mucho también. Que aunque no es de endocrino, en estos días leí un trabajo español donde el que una población o un grupo tenga durante años asignado el mismo médico de familia disminuyó las complicaciones de enfermedades por todas las causas. Por lo que tú dices, porque el médico te conoce. Claro, Me Fulanito, ¿qué encanta, le pasa? Pero usted nunca está así, no sé qué, ven acá, vamos a ver esa cara, claro, ¿sabes? No, eso es muy importante. muy eso me importante, sí. Eso encanta. no te lo va a sustituir ningún chat GPT y el que ama inteligencia artificial que me guinda, pero claro, o sea, esta interrelación no es Sí, posible. O sea, no es posible sí, si no es entre humanos y oír al y paciente. a Yo sé través que del todo tiempo. a través del tiempo. Me Y la encanta. medicina en muchos lugares no te da la posibilidad de oír al paciente, de ver al paciente. O sea, tú tienes que mirar, mira, esta paciente casi siempre viene, qué sé yo, arreglada, esta vez no se peinó, algo pasa, ya tú conoces a tu paciente. Doctora Katy, porque usted no se viene a vivir para acá, por favor. Puedes tener consultas online con ella. Vamos a tener que vernos en consulta online. No, porque eso es tan importante. Claro que sí, Claro. esos pequeños Sí. detalles cambian todo. Mira, Doctora Ujú. esa es de las Katy, cosas que yo más extrañaba de Venezuela, o sea, la atención médica. Para mí, de verdad, que yo pueda tener en mi teléfono su número y que si yo tengo una crisis y no sé qué me está pasando y poder decir, doctora, me está pasando esto, tranquila, ven mañana y que yo te veo. Para mí eso no tiene precio, o Sí, sea, esto ya te da tranquilidad, o sea, ya sí, eso te calma. sí, sí, doctora sí. Katy, y una pregunta. ¿Qué cree usted, volviendo un poco a lo de la menopausia, que es algo que todas las mujeres deberíamos de saber sobre la Ujú. menopausia que no sabemos? Que usted se topa con eso cada vez con sus Mira, pacientes. uno que pueden tener ahí algo que es importante. ¿Que es normal que tenga oleadas de calor? Sí. ¿Que es normal que tenga resequedad vaginal? Sí, claro que es normal, porque los estrógenos empiezan a disminuir. ¿Qué es lo que no es normal? Que no te den tratamiento. Porque si el insomnio que tienes te está produciendo dificultades en tu trabajo, eh, te produce irritabilidad. Si de paso, las oleadas de calor pueden ser consideradas un marcador de riesgo cardiovascular. Si además tengo resequedad vaginal y eso me dificulta el disfrute de las relaciones sexuales, o si no tienes pareja, pero tienes resequedad vaginal y eso me produce infecciones urinarias, no le vas a dar tratamiento. Claro que le vas a dar tratamiento. Yo, y sin ánimo de llevar una bandera feminista ultranza, yo siempre digo, cuando un paciente masculino por ejemplo, cuando se hizo el estudio del Viagra en pacientes masculinos de 40 años en adelante, casi el 50% se reportó con disfunción eréctil, o sea, un porcentaje altísimo, ¿ok? Si este paciente de 40 años va a su urólogo, el urólogo no le va a decir, tranquilo, es normal, no, le va a dar tratamiento. Igual si tú vas a tu ginecólogo de toda la vida y le dices, tengo reseca vaginal, estoy peleando hasta con el gato, me siento mal, tranquila, aguantas, meditación es normal, pero tienes muchas opciones. Entonces, y no todo necesariamente es, te voy a poner terapia hormonal. Yo amo la terapia hormonal no soluciona muchas cosas, pero también vamos a empezar a hacer ejercicio, reúnete con tus amigas, habla de lo que te estás sintiendo, vamos a cambiar la alimentación, busca hacer un hobby, algo que te guste, o sea, tú llegas a la menopausia y tu expectativa de vida son 25, 30 años más. ¿Qué vas a hacer esos 25, 30 años más? Entonces, plantéate qué quieres. Mira, me quiero volver a casar, quiero hacer otra carrera, quiero aprender francés, quiero aprender a bailar tango y necesito sentirme bien para todo eso. Entonces, Hermoso. no, llegué a 50 años y entiérrenme viva. ¿Qué es eso? Por Dios. O sea, Me encanta. Eso que usted está diciendo ahorita
es fundamental porque cambia la narrativa de lo que es ser mujer y lo que es ser una mujer con menopausia. Porque Ujú. la verdad, le voy a ser sincera, lo que yo he visto es que el sentimiento que agarra a una mujer cuando entra en esa etapa es que ya se le acabó todo, ¿ok? Que estoy Imagínate. envejeciendo, que ya jamás voy a ser la misma y casi siempre se va por una connotación negativa. Entonces me encanta lo que usted está diciendo porque es como que, epa, ya va, esto es otra etapa de la vida, es Otra hermosísimo. etapa, claro. Claro, Yo Perfecto. siempre digo, nadie te insulta porque recién te desarrollaste, que eso se llama menarquia. Ah, estás menárquica. Nadie te insulta porque estás embarazada. Es normal. ¿Por qué entonces me vas a insultar porque estoy menopáusica? Pues porque eso va a ser claro. un motivo de, incluso fue un tabú, yo creo que hasta hace 2 años que se explotaron las redes y que ves muchas actrices hablando de eso, ¿no? Yo ponía la otra vez creo que lo puse en mi feed, que le hace una periodista española, está entrevistando a Sofía, eh, la de Modern Family, Vergara. a Sofía Vergara, Ujú. y le pregunta, le dice, Sofía, ¿qué te quita el sueño? Y ella se queda, la menopausia, le dice ella. Y la otra se empieza a reír, y es verdad. Y hicimos un webinar para pacientes con mis compañeras de ginecología que les decía que hicimos este trabajo de COVID y de vacuna y trastornos menstruales sobre para herramientas para el tema de la menopausia y perimenopausia. Y Ujú. una de ellas ponía un micro de eh, Drew Barrymore, que le están haciendo una entrevista en el programa con Jennifer Aniston y este otro Adam Sandler, y Ujú. están hablando, ¿no? Y de pronto Drew Barrymore hace, y empieza y dice, bueno, ustedes acaban de presenciar mi primer sofoco. Y es normal, o sea, vamos a verlo con normalidad, ¿ok? Correcto. He visto muchas actrices que, que lo empiezan a hablar y entonces ya está dejando de ser que estoy menopáusica, o sea, ya está dejando de Claro, ser un tema de que nos avergüence. ¿Y por qué De me voy a vergüenza. avergonzar? O sea, tengo 50 años, ¿y cuál es el problema? Estas arrugas claro. tienen su historia, o sea, Sí, Me encanta. me Doctora, y encanta. nosotras como somos, bueno, jóvenes, ¿qué cree usted que deberíamos de saber de la menopausia? ¿Y hay alguna manera para prepararnos para eso? Fíjate, ejercicio, comer bien, tener claro desde ahorita que a los 50 años no se acaba la vida. Siempre es importante tener un proyecto, siempre, siempre, Me siempre. encanta eso. Entender. Claro, porque además, bueno, ahorita ustedes no tienen hijos, ¿verdad? Pero está dentro de sus proyectos tener hijos y es una de las cosas más lindas que le puede pasar a uno. Eso es un amor que va creciendo toda la vida. Si cumplan 14 años y sean adolescentes, sigue creciendo el amor. No, mi hija me juega. Yo siempre digo, ay, yo amo los hijos y quiero tener hijos, pero no sé cómo voy a hacer en la En la adolescencia. adolescencia, menos mal que uno se armó de mucho amor, ¿no? Porque para Sí, seguirlos sí, amando. Pero sigue siendo tú. Tú tienes un proyecto. Tú eres ingeniero o eres repostera y por supuesto vas a ser muy feliz con ese bebé que en algún momento va a cumplir 17 o 18 años, ya no va a estar en casa porque se va a ir a la universidad. ¿Y dónde estás tú? ¿En qué parte estás tú? ¿En qué parte te claro, dedicaste a ti? Me olvidé por 18 años. No, no. claro. Me encanta eso. Eso está increíble. A ver, acabo de ver cuánto tiempo llevamos hablando y acabo de ver la hora y ya sé que tenemos que terminar, ¿verdad? Él también. Ya sé que tenemos que terminar, pero es que esto está demasiado interesante y usted habla y a mí se me vienen demasiadas preguntas a la mente. Así que, Ok. Eli, quiero saber si tú tienes alguna para que la hagas para cerrar con la que yo tengo. No, te voy a dejar ser, pues ya yo he hablado demasiado. Te dejo cerrar. Ok, bueno, tengo varias en la cabeza, así que voy a Wow. elegir dos. Ok. Voy a elegir dos nada más que creo que son las más cortas de responder. Número uno es que después del yodo radioactivo, yo siento un cambio que no fue en el momento, sino Ujú, a los meses fue que me empecé a dar cuenta, que siento que mi pH vaginal cambió. O sea, ujú, cambió, quizá tengo más resequedad y digo lo del pH porque yo antes vivía en Miami, me fui para Madrid, que fue donde recibí el tratamiento y cuando regresé a Miami, el mismo jabón que he usado toda la vida, que viví en Miami 12 años,
ahora me cae súper mal, me da también mucha más cistitis, o sea, no cistitis prolongada, sino como que es un momento del día y ya después se me quita. ¿Qué puedo hacer al respecto de esta situación? Ok, primero, obviamente cambiar un jabón que sea, Ujú. ojo ahí con el jabón. No siempre necesitamos usar jabón para lavarnos los genitales, ¿ok? Ok. Lo que pasa es que se ha hecho como en parte una moda, pero obviamente si yo hice ejercicio, estoy con menstruación, quiero usar un jabón siempre externo, siempre que Ok. sea de pH neutro. No usemos toallitas diarias. Proscritas las toallitas diarias. Las toallitas diarias tienen un plástico, esta primera parte es algodón, pero que hay Ujú. un plástico que va a mantener la humedad. Si necesitas unas toallas porque quieres hacer ejercicio y tú dices, no quiero que se me moje mi licra, puedes usar toallas de tela. De tela me refiero tela que las metes a lavar junto con tu panty, ¿ok? Hay que ver si hay un poquito de resequedad. Ok, se puede utilizar algún lubricante o algún hidratante, que son cosas distintas. O también ver si está pasando alguna infección y eso sea una manifestación de eso. No solamente el yodo, de repente se usó esteroides, se usó antibióticos, eso me cambió la microbiota y todavía persiste ese cambio. Wow. Ah, perfecto. Ok. Voy a ir a una consulta pronto entonces. Ok, chévere. Este, y la pregunta con la que quiero cerrar es que esto ha sido un debate en mi TikTok. Todo el mundo me cayó encima una vez que hice un video armando mi pastillero. Y yo soy una persona Sí. demasiado organizada, ¿verdad? Y yo tomo no solamente Leutirox, yo tomo Leutirox y tomo vitaminas y tomo Ok. omega 3 y El tal. Eutirox no va en el pastillero, Ajá. ¿verdad? Entonces yo puse el Eutirox en el pastillero y por esto la gente me cayó encima. Correcto. Entonces, porque a mí ningún doctor realmente me dijo, no, no puedes poner el Eutirox en el pastillero. Claro, es Entonces, que no se cuando, nos ocurre, sí, no se nos claro, ocurre que la van a poner. Fíjate que, ¿cómo es? Descríbeme cómo es el empaque donde viene el Eutirox. claro, es muy cerradito, o sea, es Ajá, es así metálico, ¿verdad? el aluminio, etcétera. Entonces, Ajá. pero voy a la pregunta. Yo me dijeron, ajá, me cayeron encima, yo, cónchale, de verdad lo estoy haciendo mal porque demasiada gente me cayó encima y me lo dijo. Y empecé como que a investigar, pero realmente no le había preguntado nunca a un experto. Entonces, a la conclusión que llegué es que sí, definitivamente no debería ir en el pastillero, pero Ujú. que no hay, o sea, como que depende de la como que, ¿cómo lo digo? Como que por lo menos yo que soy un paciente que necesita demasiado el Eutirox y esto no lo Ujú. debería hacer, pero que de repente hay otras personas y depende del pastillero que lo pudieran hacer o nunca. No, no, Ok. fíjate, por eso te pregunté, decía, Ujú. él viene en un empaque metálico, ¿verdad? Para que no le dé la luz y para que se mantenga una temperatura adecuada, ¿ok? Entonces, no se debe, hay muchos medicamentos que no se deben poner en el pastillero, Ok. muchísimos, porque el cambio con la luz, la humedad, le puede modificar el excipiente, que es lo que te hace que se absorba o se comporte de cierta manera dentro del organismo. Incluyendo algunos Muy interesante. suplementos que por eso vienen con un algodón adentro. Pudiera ser, sobre todo, que se mantengan secos, entonces la mayoría de los medicamentos no deberían estar En en el pastillero. paquete realmente. Eso es lo peor que a mí me puede pasar porque yo amo mi pastillero, o sea, yo sí, como que no me imagino mi vida sin saber que Pero me tomé la fíjate que eso pastilla. que tú me estás diciendo me deja pensando a mí que a veces uno dice, por ejemplo, con la hormona tiroidea, pero ya va, si estábamos en 75 y le iba bien, ¿qué puede estar pasando? Y esa sutileza de que la hormona llevó sol, me la llevé a la playa, la cambié de temperatura. Mira que me dejaste pensando en que no se está produciendo el efecto que yo se produzca porque el medicamento no está siendo conservado de manera adecuada. ¿Ok? Incluso cuando tú importas un medicamento, tiene que tener una temperatura adecuada, tiene que estar seco para que se mantenga así, porque si no le cambia su propiedad farmacológica. Y yo que me llevaba esa pastilla de la deuteroxina para todos lados donde yo iba. Para la playa y ahí estaba ese pote metido en esa cartera. Oh my God. Llevando sol, qué lindo. Fíjate que dice que debe estar por debajo de 30 grados centígrados. Claro, en la mayoría, depende de la ciudad donde vivas,
tienes aire acondicionado, lo tienes en la mesita de noche y no hay 30 grados. Pero si vives en Coro, por ejemplo, y no tienes aire acondicionado, que a veces la sensación térmica es de 40 grados, no debe estar encima de la cocina, por ejemplo. Wow, Isa, te la comiste con esa pregunta, amiga. Yo la tenía ahí guardadita porque sabía que iba a ser un debate. Sí, señor. Bueno, Impresionante. doctora, de verdad que muchas gracias por pasar esta hora y cuarto aquí hablando con nosotras Sí. desde el punto de vista médico y contestarnos pues todas las dudas que tenemos nosotras y todas las personas que están dentro de esta Con mucho gusto. comunidad hermosa que hemos creado. Cuando vaya a su consulta, que seguramente pronto iré porque ahora quiero ir a revisar el pH y ver si no hay infección ni nada. Le mostraré cómo es la comunidad por dentro para que vea todo Ok, lo que hablamos ahí. Creo, ¿volví? Ok. Sí, sí, volví. Sí, sí, que mi sí. mamá me llamó. Ajá, Gracias nuevamente por estar aquí. chévere. Y bueno, Eli, no sé No, gracias si a tienes algo más ustedes. para Fue una decir. conversación que pasamos, imagínense, hablamos de todo, fertilidad, de menopausia, de tiroides, de COVID, de política casi. Así que No, muy y si interesante. tuviésemos más tiempo, lo hiciéramos de más tiempo. Lo que pasa es que, bueno, ya se pone larga la conversación. Sí, Cien por chévere. ciento. Muchísimas gracias, de verdad, y creo que muchas mujeres van a quedar encantadísimas. Y si tienen más preguntas, pues entonces haremos una parte 2. Ok. Perfecto. Vale, muchas Gracias. Bueno, Feliz gracias. chicas, que noche. tengan buenas noches. Chao, que descansen. Bye. Gracias igual.